En estas semanas hemos recibido muchas actualizaciones sobre el estreno de la película de The Amazing Digital Circus, pero también obtuvimos noticias detrás de cámaras sobre el episodio 9 por parte de la creadora de la serie, Gooseworks, y eso cambia completamente todo lo que esperábamos del show. Todo comenzó con lo que supuestamente eran problemas relacionados con el estreno de la película en ciertos países, problemas que aparentemente se fueron extendiendo. Estos inconvenientes provocaron que la película fuera eliminada por completo de la cartelera en un primer país, al menos en algunas zonas, según reportes que cubrieron toda la situación. The Amazing Digital Circus, The Last Act fue cancelada en una cadena de cines de Australia justo antes de su proyección. Según informes, una cadena específica había anunciado en sus redes sociales que la película se estrenaría el 25 de abril, pero después publicaron un comunicado diciendo que ya no podrían proyectarla en sus cines. Explicaron lo siguiente: desafortunadamente, The Amazing Digital Circus ya no se estrenará en nuestro cine, ya que decidieron hacer un lanzamiento limitado. Esto implicaba que algo relacionado con el proceso de estreno de la película posiblemente cambió para que esta supuesta limitación entrara en efecto. Lamentablemente, esto está fuera de nuestro control y estamos muy decepcionados. No podemos traer esta película para los fans. Esto demostraba que el cine no tuvo nada que ver con la eliminación de la película y que, de hecho, querían hacer todo lo posible para evitarlo. Pero esa no fue la única cadena de cines que anunció que ya no proyectaría la película. También se mostró un correo electrónico de otra cadena australiana que decía: Hola a todos, lamentablemente ya no podremos proyectar The Amazing Digital Circus, The Last Act. Hemos intentado contactar a Glitch Productions y supuestamente no responden ninguno de nuestros correos ni llamadas telefónicas. También contactamos a cines independientes y nos informaron que actualmente tampoco reciben respuestas ni aceptan más reservas. Todo esto hacía parecer que la situación del estreno en Australia no se veía nada bien en ciertas regiones. Pero resulta que Australia no fue el único país con problemas relacionados con la película de Digital Circus. Los fans mencionaron que había un segundo país que también anunció que ya no proyectaría la película, y no porque no quisieran hacerlo. Pero, ¿qué demonios está pasando? Antes de hablar de ese segundo país involucrado en toda esta situación, también se reveló una actualización sobre por qué probablemente estaba ocurriendo todo esto. Surgieron dos posibles explicaciones detrás de cámaras, y la primera estaba conectada con lo que dijo oficialmente la propia Gooseworks. Resulta que se informó que el final de la película de The Amazing Digital Circus todavía no estaba listo, a pesar del poco tiempo que faltaba para su estreno, y que aún había detalles importantes sobre el lanzamiento que necesitábamos conocer. Según lo que contaron, aunque el final todavía no estaba completamente terminado, en Glitch Productions estaban trabajando 17 horas al día para finalizarlo. Y Gooseworks confirmó esto, publicando un tuit que dice: Jaja, hay muchísimo por hacer y muy poco tiempo. Todos los días trabajamos de 9 de la mañana a 2 de la mañana. ¿Pero qué significaba esto para el supuesto cambio en los planes de estreno de la película? Gooseworks dio más detalles detrás de cámaras al responder un comentario de un fan que decía: ¡Oh Dios! Entonces, realmente no estabas bromeando sobre que el episodio 9 aún no estaba terminado, ¿verdad? Y ella respondió: Oh, cómo quisiera estar bromeando. Esto implicaba que la situación con el desarrollo del episodio era más seria de lo que muchos pensaban. Además, algunos fans mencionaron: Estoy bastante seguro de que parte del problema es que la iluminación y edición del episodio aún no están terminadas. Gooseworks confirmó que todavía seguían trabajando en ello, lo que probablemente significaba que Glitch no había tenido tiempo para responderles a los cines australianos, quienes seguían esperando respuestas sobre el estreno. Aún así, Gooseworks también dio una actualización más positiva sobre el desarrollo del episodio. Debo aclarar que personalmente estoy haciendo mucho del color grading yo misma. Ya está muy cerca de terminarse y quiero que quede perfecto. No quiero que la gente piense que el episodio sigue súper incompleto. En otras palabras, el episodio ya estaba en postproducción y los cambios finales parecían ser relativamente pequeños. La segunda posible razón detrás de todo el problema con los cines era otra teoría mencionada por fans. Creo que parte de esto pudo haber sido causado por un contrato que Glitch firmó con alguien más. Supuestamente, los cines fueron muy vagos al anunciar las cancelaciones, lo que daba la impresión de que había algo ocurriendo en el proceso contractual de la película que simplemente no podían explicar públicamente. Y eso nos lleva al segundo país involucrado en toda esta situación, Reino Unido.
Al principio, muchos pensaban que las funciones en Reino Unido estarían bien porque ya habían vendido entradas. Pero, según lo que se sabe, Australia y Corea del Sur todavía estaban en las etapas finales del proceso de estreno y aparentemente no habían llegado al punto de vender boletos. Luego apareció este comunicado oficial de una cadena de cines coreana. Queremos informarles sobre el estreno nacional de The Amazing Digital Circus, The Last Act. Hoy recibimos una notificación unilateral de terminación de contrato por parte de la productora Glitch Productions. En consecuencia, anunciamos la suspensión temporal del estreno. Ellos explicaron que originalmente estaban felices de proyectar la película, pero añadieron: lamentamos profundamente no poder cumplir sus expectativas y haber llegado a este resultado. Pedimos sinceras disculpas a todos los fans que confiaron en nosotros y esperaban el estreno, así como a todas las partes relacionadas. También dijeron que darían nuevas actualizaciones si la situación cambiaba. Esto provocó decepción y confusión entre los fans de The Amazing Digital Circus. ¿No fue Glitch quien pidió a los fans que ayudaran a hacer internacional la película? ¿Por qué ahora están cambiando de opinión? Y es cierto, anteriormente Glitch había publicado mensajes animando a los fans a expandir el estreno a tantos países como fuera posible para que todos tuvieran la oportunidad de verla en cines. También hay que considerar algo muy importante. Glitch Productions no es una gigante de Hollywood como The Walt Disney Company o Universal Pictures. Glitch es una productora indie relativamente pequeña, y aunque The Amazing Digital Circus se volvió un fenómeno mundial, eso no significa automáticamente que tengan la infraestructura o la experiencia necesaria para manejar un estreno internacional tan enorme. Organizar una película para cines no es simplemente subir el episodio a internet. Hay contratos, distribuidoras, permisos regionales, horarios de proyección, traducciones, marketing, acuerdos legales y coordinación con cadenas de cine de distintos países. Estudios gigantes llevan décadas haciendo esto y aún así a veces cometen errores o sufren retrasos. Por eso, el hecho de que estén ocurriendo cancelaciones o cambios de último momento no necesariamente significa que todo esté saliendo mal. También podría ser el resultado de un equipo pequeño intentando manejar un proyecto muchísimo más grande de lo que normalmente producen. Y siendo sinceros, el éxito de The Amazing Digital Circus explotó muchísimo más rápido de lo que cualquiera esperaba. La serie pasó de ser una animación indie en YouTube a competir en popularidad con franquicias creadas por compañías multimillonarias. Eso suena increíble, pero también puede convertirse en una presión brutal para el equipo detrás del show. Y aquí entra otro punto interesante. Muchas veces las productoras pequeñas no tienen control total sobre cómo se distribuye una película en ciertos países. A veces dependen de terceros, contratos temporales o acuerdos regionales que pueden cambiar literalmente a última hora. Algo que para Disney sería un proceso rutinario, para un estudio indie puede convertirse en un caos administrativo gigante. De hecho, eso también podría explicar por qué algunos cines dijeron que no recibían respuestas. No necesariamente porque Glitch estuviera ignorándolos, sino porque el equipo podría estar completamente saturado intentando terminar el episodio mientras resuelven problemas legales y de distribución al mismo tiempo. Aunque todavía no existe una respuesta definitiva sobre por qué está ocurriendo toda esta situación con el episodio 9, también se reveló un teaser temprano del episodio que cambió completamente lo que muchos esperaban ver. Se mostró una imagen que finalmente podría revelar qué pasará con Kane en el final de la serie. Después de verlo aparentemente eliminado del circo en el episodio 8, nunca hubo una respuesta clara sobre cuál sería su papel en el futuro del show, si es que todavía tenía uno. Pero eso cambió hoy, cuando apareció un póster actualizado oficial de la película del episodio 9. Ese póster tenía una diferencia muy específica respecto al anterior. Aparece una abeja usando el sombrero de Kane. ¿Pero qué significa eso sobre el posible regreso de Kane en el episodio 9? Eso lo veremos en el siguiente video, pero antes de que te vayas, por favor no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna noticia sobre Digital Circus.